Buenos días, gentes. Algunos días alejado de las redes, pero hace poco veía un cubano muy molesto en contra de un influencer que, bueno, el sitio se llama Arroz con Gris, un joven cubano de un sombrero negro, y el cubano arremetía contra él, un cubano residente en la isla, y arremetía contra él porque estás allá afuera y hay que venir aquí, y aquí no se puede hacer nada porque no se tienen ganas. Bueno, nada más lejos de realidad, según yo creo, porque sí se pueden hacer cosas sin armas. Lo primero, y te lo digo con toda la experiencia y la propiedad del mundo, sí se pueden hacer. E incluso si miras al costado a Irán, estás viendo que muchas vidas se están perdiendo por miles y las personas tampoco tienen armas. Y el régimen iraní puede compararse a los primeros 6 años del castrismo, cuando Castro eliminó más de 20.000 personas. 18.000 y tantas se han comprobado que se tienen los datos, pero evidentemente si hay 18.000 que se han controlado y hay los desaparecidos, los accidentes, los ataques mercenarios que también fueron parte de su estratagema porque han sido muy inteligentes a la hora de atentar contra la vida de personas. Payas sardiñas, fue como de película. Pues evidentemente sí se pueden hacer cosas. Y creo, en lo personal, y creo que toda persona racional que use su lógica, también lo creería así, toda persona que se pronuncie en contra del castrismo estaría a favor de tu libertad. Y, con razón o no, si tú vas en contra de quienes desde el exterior se promueven la libertad de Cuba y hacen un llamado a que Cuba sea libre, pues tú le estás haciendo el favor al castrismo, tú estás haciendo el mismo discurso. La dictadura castrista pues llama a aquellos que alzan la voz en contra de ese régimen criminal, pues mercenarios, pagados por el imperialismo, cualquier tipo de improperio, con tal de minimizar el valor de esa persona, de lo que dice, y tratándolo de una persona indeseable. Y si tú, a su vez, criticas a ese que clama por tu libertad, pues evidentemente no solo que le estás haciendo el juego a la dictadura, sino que estás prolongando esa libertad que Cuba necesita. Y vuelvo y te repito, ¿armas necesarias? Sí. Yo personalmente siempre lo he creído así. Lo creía cuando estaba en Cuba y lo decía, y creo que en mi experiencia personal, te digo a ti, no voy a decir desastroso, solamente voy a pensarlo, que sí se pueden hacer cosas sin armas. Y muchas. Y los vuelves locos. Pues entonces te decía, siempre pongo el ejemplo de Alexander Otaola. No creo que yo tenga en común nada con Otaola, solo una cosa, y siempre lo aclaro, porque tanto de mi familia como personas que viven muy mal en Cuba, que los he conocido, que he tenido polémicas, las tenía ya, las tengo desde acá también, que van siempre en contra de Otaola. Quiere decir que van siempre a favor del castrismo, porque el castrismo ha recibido mucho daño de Otaola porque Otaola les pone. Y eso es lo que tú tienes que tener en común con Alexander Otaola, que lucha por tu libertad, no la de él la tiene, la tuya. Entonces toda aquella persona de afuera que se pronuncia en contra del castrismo está a favor tuyo. Y si tú le devuelves que tú estás afuera, ven para acá, pues entonces, pues no funciona, porque estás diciendo lo mismo que hace el castrismo. Martí, cuando habló en Tampa, pues no le dijo a ustedes que están acá afuera, todo lo contrario, unir la lucha, porque hay un solo enemigo común, que es la familia Castro, no la Canela es una mascota ahí que la están usando hasta que sea necesario sacrificar a alguien. Yo pensé que a este momento ya debería haber sido sacrificado, pues me equivoqué, pero es una cuestión de tiempo. Y si miramos, por analogía, lo que ha pasado en Venezuela, pues ahí vemos su rostro que parece ahora una Pinocho, la Pinocha, pero anciana, porque no debe dormir, evidentemente porque él sabe, a pesar de su anormalidad, que va a ser sacrificado. Es una cuestión de tiempo, Cuba está destruida.
Y si nosotros nos dedicamos a hacer ver que el que está allá afuera, que ya tiene su libertad, es el enemigo y no ese que tienes ahí que te aplasta, que te oprime, que oprime incluso a aquellos que trabajan para el régimen, pues evidentemente ese añorado día libre pues va mucho más lejos, disculpen, ¿no? Porque eres tú quien vives las penurias, eres tú quien vive aplastado cada día, que te levantas y tu vida es un infierno. Bueno, cada persona que denuncia la dictadura es una persona que es, como decían los rusos, tu camarada, porque va a buscar los mismos objetivos que tú, que es tu libertad. Después, Cuba Libre, que se obtiene libertad individual, derechos, libertad de expresión, y en ese momento, pues entonces todos vamos a ser como cuando la Torre de Babel se cayó. Todo el mundo vamos a hablar un lenguaje diferente y todos vamos a tener ideas diferentes. Pero hasta que ese momento no llegue y Cuba no sea libre, pues hay una sola cosa que nos debe unir, que se llama la libertad de Cuba. Y lo que existe, el muro que existe entre la libertad de Cuba, ese añorado día, y el momento actual, es precisamente el muro de oprobios que levanta la dictadura castrista. Así que eso es todo lo que yo quería decir. Hermano de lucha, le haces el juego al castrismo. Vuelvo y te repito, en Irán miles de vidas se han perdido porque no tienen armas, y a inicios de la revolución muchos también se levantaron sin armas y Castro los aplastó. Lo que pasa es que ahora no nos podemos amparar en un miedo cobarde, justificando o llamando a los que están en el exterior enemigos, cuando quienes están en el exterior e incluso en el interior luchan por tu libertad. Así que nada, como siempre, patria, vida y abajo el castrismo.